92.5. Bien, señores, continuamos con los comentarios. Buenos días, José. Adelante, José La Luz. Bueno, muchas gracias, Julio. Buenos días a todos. Buenos días a mis compañeros de panel. Buenos días a nuestro país, a nuestra audiencia local e internacional. Y vamos entonces a entrar en materia de inmediato, sin mucho detalle, porque esos detalles irán aflorando conforme se va calmando la situación y lo podemos analizar con mayor objetividad, sin concentrarnos en datos específicos. Yo quiero hacer algunas reflexiones con relación a los principales y las principales protagonistas de este proceso. En primer lugar, felicitar a la sociedad dominicana por su participación correcta en este proceso. Ya tenemos una cultura de participar en los procesos electorales. Ahora necesitamos que esa representación que la sociedad nos da a los políticos, nosotros los políticos, la hagamos más participativa. Que no solamente sea la sociedad que participe en los procesos, sino que después la sociedad participe en la toma de decisiones. Que sea más participativa y menos representativa la sociedad. Y ese empoderamiento viene. Esa es una segunda etapa del empoderamiento, después de la representación, la participación. Y después viene la descentralización. Entonces, hay que apostar a esa participación y a esa descentralización del poder. Dicho eso, de felicitar al pueblo. Recuérdense que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Y esa es otra cosa, pero que cabe en esa reflexión. Felicidades a todo el pueblo dominicano por haber acudido al llamado de la tercera elección en 6 meses en la República Dominicana. Entonces, a felicitar a Luis Abinader, nuestras felicitaciones para él. Es un batallador, tiene muchísimo tiempo, más de 15 años trabajando este proyecto y logró lo que no pudo lograr José Francisco Peña Gómez, que fue alcanzar la presidencia de la República, incluso lo que no logró Hipólito. Hipólito no alcanzó el 50%. Creo que obtuvo 49.89%. Y entonces Abinader logró esto en una coyuntura, obviamente siempre en un escenario electoral de 10 variables, el candidato controla 2 o 3. El entorno controla 7 u 8. Entonces, independientemente de la coyuntura que se dé, si al final se obtiene el triunfo, no hay que desmeritar el triunfo por la coyuntura. Y en este caso, la principal coyuntura lo que está marcada por la ruptura del PLD, la división de Leonel y Danilo. Pero eso no de ninguna manera opaca el triunfo de Abinader, porque eso fue lo que hizo Danilo en el 2012, aprovechar el rompimiento del PLD entre Miguel Vargas e Hipólito Mejía. Y entonces Danilo Medina, lo más probable es que no hubiera ganado las elecciones si Hipólito Mejía le otorga la vicepresidencia a Miguel Vargas en el 2012 y decidió otorgársela a quién, a Luis Abinader. Posicionó su carrera, pero perdió el proceso. Esa es la vida, esa es la política. Cuando tú tomas unas decisiones, genera una serie de eventos que tú no lo puedes controlar. Y entonces, en este caso, Leonel y Danilo no supieron poner sus coincidencias por encima de sus diferencias. Y de eso vamos a hablar un poquito más tarde, porque ahora realmente quiero concentrarme en la felicitación a Luis Abinader y a todo su equipo de trabajo por el resonante triunfo que lograron. Decirle a Luis Abinader que en los países como el nuestro, de tanta concentración del poder, de tanta centralización y basado en relaciones primarias debido al tráfico de influencia que nos llega de la cultura romana, de la casta de clientes que tenemos, en vez de, eso lo heredamos de los romanos y de los españoles, en vez de tener ciudadanos que procuren un entorno para crecer, son las relaciones primarias las que determinan la mayoría de los procesos, que nosotros le llamamos, o en nuestra legislatura se llama tráfico de influencia. ¿Qué hace eso?
que todas las decisiones dependan de personas y no de procesos e instituciones. Entonces, eso llega a la figura del presidente de la República y eso genera un estrés mortal. Un estrés mortal. ¿Qué significa eso? Que ser presidente en un país como este, donde los presidentes no se atreven a tomar vacaciones, oigan lo que yo estoy diciendo, no se atreven a tomar vacaciones. Entonces, ¿eso qué puede costarle a Abinader si no sabe manejar ese estrés? 5, 6, 7 años de vida. ¿Vale la pena tú ser presidente a costa de vivir 6, 7, 8, 9, 10 años menos? Yo creo que no vale la pena. Un día de vida es maravilloso. Entonces, si él disfruta el poder, si disfruta sentirse el centro de todo, como el sol, en este contexto de Vía Láctea, si él disfruta eso, el estrés lo va a dañar menos, pero como quiera lo va a dañar. Si él no disfruta sentirse el centro de todo, tiene que tener el ego del tamaño del Empire State para sentirse así, el centro de todo. Entonces, tiene que cuidarse mucho del estrés porque lo puede matar o lo puede generar un cáncer, lo puede joder. Entonces, eso él tiene que tenerlo bien presente porque pasar por el poder en un país como República Dominicana tiene su alto precio en salud. Por otro lado, también vamos a ver si el virus le permite disfrutar por lo menos la luna de miel. Danilo le deja en el Banco Central más de 8.000 millones de dólares. Eso no tiene precedentes en la historia de la República Dominicana. Honestamente hablando, si yo hubiese sido Danilo, le doy una cuarentena dorada al pueblo dominicano. Junto a eso con la AFP y gano el poder. Así que yo veo la política. Danilo decidió no usar ese dinero, lo dijimos desde el principio, y ahí Luis Abinader tiene más de 8.000 millones de pesos. Con 3.000 millones llena las expectativas de los organismos internacionales para que el valor crediticio del país no se deteriore. Con menos de 3.000, son las importaciones de 3 meses. Tenía un margen de más de 5.000 millones de dólares para gastar y no lo hizo. Y no lo hizo. Entonces ahí le quedan las arcas llenas de dinero al PRM para que pueda, y además la capacidad de endeudamiento del país que sigue totalmente viable. O sea que con eso pudiera capear Abinader la crisis económica que está generando y que va a generar el coronavirus. El coronavirus tiende a agravarse en el mundo entero por la circulación comunitaria que permite el desmonte de la cuarentena a nivel mundial. La gente no puede vivir encerrada. Y entonces, a ver si la crisis le permite tener un gobierno tranquilo, porque todos los comienzos, como los niños y las niñas, cuando empiezan a caminar, tiene que ser al paso, porque es muy accidental. No puedes empezar corriendo. Y yo no creo que el virus le permita a Abinader organizar el principio de su gobierno. Para mí, si yo fuera él, hablo con Valdés Albizu y le pido que se quede por lo menos un año. Por lo menos un año, porque Valdés Albizu tiene los códigos macroeconómicos para mantener nuestra economía estable. Lo ha hecho desde 1996 con la interrupción del 2000-2004. ¿Qué pasó cuando sacamos a Valdés Albizu del esquema? Colapsó la economía y nos llevó a niveles de PIB de 1968, que fue la última vez que el entorno de Abinader gobernó. Entonces, yo fuera Abinader y compenso a esa gente con otra cosa y le digo a Valdés Albizu que por lo menos el primer año se quede gobernando el Banco Central, para que si va a haber una transferencia de autoridades monetarias y financieras, sea una transferencia de transición, no de choque. Por otro lado, debe saber Abinader que lo más difícil, oigan esto, lo más difícil es dirigir a una sociedad de clase media en expansión. La sociedad de clase media en expansión tiene acceso a la mayor cantidad de información del mundo, sobre todo en el siglo XXI, tiene acceso al crédito y tiene acceso al financiamiento. Y cuando llega a la categoría de clase media,
quiere pagar todas las deudas sociales que tiene acumuladas. Entonces le echa la culpa a todo el mundo cuando eso no se puede. Y se sobreendeuda y se sobrefinancia. No tenemos planificación en nuestro ADN social porque no nos lo enseñan en las escuelas. Entonces tenemos que planificarnos aprendiendo sobre la marcha, cogiendo golpes. Y esa falta de planificación unida a la oportunidad del crédito y a la oportunidad del financiamiento crean un caos. ¿Y a quién termina culpando la clase media de todo lo que le pasa? Al gobierno. Entonces, es volátil las sociedades que tienen clases medias en expansión que los organismos internacionales le llaman vulnerables porque pueden aparecer de la noche a la mañana otra vez en la pobreza. No son clases medias consolidadas como la de los países europeos o la de Chile, por ejemplo, o la de Argentina o la de Uruguay, que tienen muchísimo tiempo en ese estatus, en esa estratificación social. Por otro lado, para quedar en buenos términos con la sociedad, desde el punto de vista ético, oigan esto, la transparencia va a ser un factor determinante como indicador de gobernabilidad en este gobierno que viene. Entonces, para Abinader quedar bien en términos éticos con la sociedad, no puede cumplirle a los que financiaron su campaña. Yo estaba ayer en centro de votación y sé lo que yo vi. Y no lo digo por no poner en riesgo mi familia. Por no poner en riesgo mi familia porque pertenece a esa zona. Y yo sé lo que yo vi. Para poder quedar bien con la sociedad en términos éticos, Abinader no puede cumplirle a los que financiaron su campaña más allá de lo que le dio la Junta. Y debe quedarle mal a esa gente. Porque no es contradictorio quedarle bien a los que financiaron su campaña y quedar bien en términos éticos. No se pueden conseguir las dos cosas, o una o la otra. Yo le sugiero a él que busque la forma también de compensarlo y que le cumpla éticamente a la sociedad, porque de lo contrario, esa base de apoyo la pierde en menos de un año. En menos de un año, si el PRM se comporta como se comportó el PRD del 2000-2004, en menos de un año pierde la base de apoyo. Entonces, para no hacer esto tan largo, seguiremos después con estas reflexiones. Bien. Gonzalo, oigan este dato. El 13 de julio se produce la llamada de Pompeo a Danilo Medina. No hace un año de la llamada de Pompeo, el día 13. El día 22 de julio, una semana después, Danilo da el discurso al país diciendo que no va a insistir en el tema de la reforma. Desiste del proyecto de reforma constitucional. El 22 de julio. Y el 8 de septiembre, oigan este dato, el 8 de septiembre, Gonzalo es escogido por el grupo de Danilo Medina para enfrentar a Leonel en las primarias del PLD. El 8 de septiembre. O sea que Gonzalo lo que tiene es 8 meses, señores, participando en política electoral. Nunca en su vida había participado en nada. Hoy, con 8 meses de experiencia electoral, Gonzalo jugó este papel. Y lo jugó bien. Yo le invito a que se quede participando en política, aproveche este tiempo para pulir sus debilidades y que empiece a visitar el país cuando las condiciones del virus lo permitan, para que agradezca el apoyo de todo el mundo. Yo creo que hizo un buen papel tomando en cuenta la coyuntura y las posiciones fijas del gobierno de jugársela hasta un punto. Y entonces, con relación a Danilo y a Leonel, para ya dejarlo ahí, Danilo deja un gran legado gubernamental. Ustedes saben que nosotros hemos perdido el poder, los PLDistas, en 2 oportunidades. Los perdimos en el 2000 y los perdimos en el 2020, en 2 inicios de década. Pero oigan qué interesante. El PLD, las 2 veces que ha perdido el gobierno, deja un buen balance gubernamental. En el 2000 era cuestión de tiempo, pero el gobierno de Leonel generó un efecto de choque y no tenía una base de sustentación propia. Balaguer le sacó la alfombra. Pero todo el mundo decía, ese gobierno es bueno, pero perdió con Danilo. Ahora, este gobierno es bueno. Yo acabo de decir que le deja más de $8,000 millones.
a Luis Abinader. Y esta semana, porque uno se pone más partidario cuando vienen las elecciones, la semana pasada yo estaba hablando del buen balance, de la buena gestión del gobierno. Este gobierno deja, señores, una extraordinaria obra detrás. Y oigan lo que les voy a decir. Es muy difícil, hay que pelearse a fondo para mantener esos indicadores en salud, en educación, en electricidad, en medio ambiente, en macroeconomía. Un esfuerzo extraordinario. Obviamente, Danilo también deja 3 temas pendientes muy graves. El tema de la seguridad, de hecho, si tú le sumas el componente narcotráfico a la inseguridad, miren el PLD como el narcotráfico se le viró al final por no controlar procesos. Mírenlo ahí, se le viró en contra. Mírenlo ahí donde está, se convirtió en un factor electoral porque el narco y el crimen se van organizando y después que pasan la fase de organización se institucionalizan, se van metiendo en las instituciones públicas. Y eso es lo que está pasando aquí, ese proceso. Mírenlo ahí, el PLD. ¿Por qué yo no culpo al PRM de eso en su totalidad? Porque el PLD tiene 16 años consecutivos siendo gobierno y sabe todo lo que está pasando. Bien. Y no hizo nada. Y entonces, el tema de la inseguridad, el tema de la transparencia, que no la quiso afrontar con determinación, y el tema de la debilidad institucional. El tema de la debilidad institucional. Para mí, esas son las 3 tareas pendientes que Danilo Medina no pudo enfrentar con éxito, además del tema haitiano, pero que ese es otro debate. Entonces, Leonel termina su carrera electoral de una manera, diría yo, que patológica, porque yo no entiendo, después que Juan Bosch le dijo a Leonel y a Danilo tantas veces que ese comportamiento de Jacobo Masluta, de Jorge Blanco, era un comportamiento propio de los instintos más que de la razón. Era un comportamiento propio de la baja pequeña burguesía muy pobre y que el PLD tenía que superar esos vicios si quería dirigir con éxito este país. Leonel y Danilo terminan comportándose igual que Jacobo Masluta y Jorge Blanco, imposibilitados en su razonamiento de poner el interés de la mayoría por encima de sus instintos personales, y no fueron capaces de sentarse en una mesa a negociar. Y Leonel termina este proceso sacándose un ojo para que el PLD se quede ciego. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Eso no tiene sentido. ¿O él cree que le hizo daño a Danilo con eso? Danilo también, como él, termina su proceso electoral. Porque la Constitución está cerrada. La Constitución está cerrada, Danilo no puede volver, Leonel tampoco va para ninguna parte ya. La única vía que Leonel tenía para volver al poder era por el PLD bien negociado, después que sacó la mitad de los votos internos. El resentimiento, el odio lo llevaron a irse. Un político de ese nivel terminar así, moviéndose por el odio y el resentimiento, a mí me da pena. Y esa reflexión es válida para Danilo también. Porque Danilo y Leonel tienen 50% de responsabilidad, los dos, en que Luis Abinader ganara. Si Luis Abinader lo hace bien, bueno, el costo político histórico para ellos dos es menor, pero si Luis Abinader lo hace mal, son ellos dos los que van a pagar la consecuencia histórica, porque por el pleito de ellos que se configura esta coyuntura. Y entonces, mañana, porque ya no tengo tiempo para más, vamos a hablar de otros actores históricos, como el caso del Partido de la Liberación Dominicana, el futuro que le espera. Y con esto termino. Yo sé que en el PLD viene una gran reforma, va a ser presionada por sus bases. Yo quiero ser parte de ese proyecto de reforma, de reconstrucción del PLD. Tenemos que relanzar y renovar nuestro partido. Es una gran organización con la moral en el piso. La marca del PLD está afectada porque solamente se promueve la figura de los presidentes y de los funcionarios del gobierno y nadie mencionaba el modelo PLD, que era lo importante en esta coyuntura. Y entonces tenemos que relanzar el PLD y ponerlo a conectar con la sociedad. Yo quisiera ser parte de este proceso y termino diciendo lo siguiente.
reiterando lo que dije anteriormente. Felicidades a Luis Abinader y a su equipo de trabajo, porque los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Bien, pues continuamos con los comentarios. Buenos días, Oli Matos.